Yo no sé si usted conoce algo de la historia. Hoy vamos a hablar algo de historia y a algunos compañeros que conozco y algunos hermanos o algunos que se están formando para hacer parte de la iglesia. En algún momento les he escuchado que una de las clases que más detestaban o que no les agradaba es la clase de historia, porque pareciera que uno hablara de cosas viejas por allá y que eso de pronto hoy no repercute en nosotros. Pero yo quiero decirle algo, queridos amigos y hermanos. La predicación de la Escritura habla tanto de cosas nuevas, por supuesto. El Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero también habla de una historia que ha sido marcada con sangre, con esfuerzo, y en la que muchos hombres y mujeres de Dios han tenido que ser sacrificados. Cuando hablo de sacrificio, hablo con la plena certeza de también poder expresar que la palabra sacrificio infiere obligatoriamente de que tiene que haber muerte, de que alguien tiene que morir, de que alguien tiene que, que vivir situaciones para poder experimentar en carne propia lo que a la iglesia del Señor le puede servir en aquel tiempo. Les hablo acerca de hombres como Pablo, como Pedro, como aquellos hombres que entregaron su vida y que muchos fueron muertos, muchos fueron maltratados, muchas mujeres también. Y hoy la iglesia en cualquier lugar de la tierra de una u otra forma sufre y sufrirá persecución. ¿Y por qué? Porque la vida del cristiano ha sido por excelencia mostrar a un Cristo que para poder también ganar a nosotros salvación y vida eterna, debió también sufrir. Y a veces, como cristianos, no nos gusta mucho la idea de sufrir, pero en realidad tenemos que aprender a convivir con el sufrimiento, porque seamos o no cristianos, el sufrimiento hace parte de la vida. Y hay un tema que no sé si usted conoce, la historia lo ha mostrado a través del tiempo, y en la historia de la iglesia hemos visto que hay un tema que de pronto se desconoce, pero se ha oído por allá y tiene que ver con algo que se llama reforma. Y es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Hombres que fueron usados por el Señor para que el propósito de Dios fuera cumplido. No es que el propósito fuera de los hombres, sino que el propósito de Dios requiere que pudiéramos vivir de acuerdo a esa instrucción del Señor. Y esa instrucción muchas veces llevó a hombres y mujeres de Dios a que experimentaran sufrimiento. Si yo preguntara a cuántos de ustedes les gusta sufrir, yo creo que nadie levantaría la mano, porque no queremos sufrir, pero hombres y mujeres tuvieron que vivir momentos críticos para poder enseñarnos el deseo que el Señor tiene para con nosotros. ¿Que todo va a ser sufrimiento? La respuesta es no. ¿Que todo tiene que ser llorando? La respuesta es no. Pero sí momentos críticos en la vida para poder entrar a un gozo perpetuo. Y el Señor dice en su palabra que en la Escritura Él habla y dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que no temiéramos porque Él ha vencido el mundo. Y para que hubiera una reforma en la iglesia, muchos tuvieron que sufrir, experimentar sufrimiento, vivir agonía quizás. Ahora, no sé qué clase de cristiano es usted al que le ha costado el sufrimiento y que ha tratado de evadirse del sufrimiento. Cuando me refiero a cristiano que sufre, no estoy hablando de un cristiano que hace malos negocios por negligencia o por su propia voluntad. Cuando hablo del cristiano que sufre, no digo de que el cristiano que se mete en problemas
por las cosas de este mundo y no por agradar al Señor, sino hablo de aquellos cristianos que verdaderamente sufren a causa de la verdad del Evangelio. Él nos ha llamado a nosotros, no solamente a ser salvos, sino que en esta vida podamos mostrar el poder de Dios incluso a través del sufrimiento. Lo estoy invitando a que sufra, pues la verdad no es una invitación de mi parte, pero sí una realidad, que para que hubiera reforma en la iglesia se necesitaba hombres que expusieran aún sus propias vidas para poder alcanzar lo que hoy el Señor reconoce como iglesia. Porque una cosa es que alguien diga que hace parte de la iglesia y que es de la iglesia, pero que tenga una membresía terrenal y no celestial. Si su cédula solamente dice Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá o no sé, pero si usted en su corazón realmente no tiene la certeza de tener una ciudadanía celestial que es ganada a través del embajador más grande del cielo, el Salvador del mundo, el Señor, Rey, Dios y Salvador de la tierra, de la tierra y de todo el universo, nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque Dios nos llama no solamente a que hagamos parte de una comunidad en esta tierra, sino que trascendamos mucho más a las esferas celestiales. Y les he hecho esta introducción acerca de la historia porque se hace necesario que reconozcamos que la historia de la iglesia debe ser conocida por todos los cristianos de la iglesia actual, porque si no demeritarán, o sea, quitarán mérito a ser o no ser parte de la iglesia. Y hemos venido en esta serie que se llama La Iglesia y hoy tocamos este tema, la reforma. Para iniciar quiero apoyarme en algo que se escribió en aquella época, pero que es actual hoy y que se necesita hoy para poder seguir avanzando. La escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Por supuesto que todo el capítulo de Romanos y toda la escritura nos habla desde principio hasta fin de la persona de Cristo. Y están las instrucciones en la cual la iglesia de Cristo debe desarrollarse y vivir. Y hay un consejo del apóstol Pablo a la iglesia de aquel tiempo que estaba ubicada en Roma, pero también es un mensaje a la iglesia de hoy, los que estamos aquí reunidos y los que se están conectando también. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta cita habla de reforma. Esta cita habla de transformación. Esta cita habla de lo que el Señor enseña a su iglesia que debe aplicar para poder seguir viviendo una vida en Cristo Jesús. Y él habla por las misericordias de Dios. Él dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Hago una pregunta. El apóstol Pablo está rogando. No se parece nada a los apóstoles de hoy que no ruegan, sino ordenan, declaran, decretan y machacan. Pero el apóstol Pablo está rogando. ¿Y está rogando a quién? Quisiera que usted identificara a quién está rogando. ¿A quién le ruega? ¿A Dios? Le está rogando a sus hermanos de la iglesia. Y hoy me identifico con el apóstol Pablo. No que me diga apóstol, pero me identifico con el Señor para rogarle a usted hoy por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué es nuestro culto racional? ¿Qué significa? Que somos conscientes del Dios que tenemos,
al Dios que adoramos y la instrucción que Él tiene para nosotros para vivir una vida santa delante de Él. ¿A quién le está hablando, hermano? A la iglesia del Señor. Y dice, no te conformes con este sistema, no te conformes en este mundo, no te conformes a lo que todo el mundo hace, no te conformes a los que se dicen hermanos y no lo son, no te conformes a los que se llaman cristianos y no lo son. Sigue la palabra de acuerdo a lo que Él ha enseñado para que seas parte de esa iglesia que es salvada por el Señor. Aquella iglesia que dice el apóstol, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una muletilla entre los cristianos que dicen que la voluntad de Dios tiene tres cosas, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ningún cristiano que realmente sea cristiano podrá afirmar que esto es de esta forma. ¿Y por qué no? Porque no es que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta. Hay cosas que no te van a agradar y a las que vas a tener que renunciar y vivir de una forma. Pero lo que está diciendo la Escritura ahí es que la buena voluntad de Dios, esa es agradable y perfecta. No que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Leamos de la manera correcta y entendamos lo que el Señor nos trae a nosotros. Y aprender esto es necesario, hermano. Porque cuando no conocemos la voluntad de Dios, podemos aplicar a nuestra vida lo que nos es agradable a nosotros y perfecto para nosotros. Es lo que sea agradable y perfecto para Dios. Y yo no sé si usted se acuerda, pero el mes se celebra el mes de las ¿qué? Yo pensé que usted me iba a decir el mes de las brujas. Porque los cristianos no celebramos el mes de las brujas. Celebramos el mes de la Biblia, de la palabra. ¿Y por qué celebramos el mes de la palabra? ¿Alguien me puede decir a mí por qué celebramos el mes de la Biblia ahorita? Porque es un contrarrestar a las obras de las tinieblas, como alguien me dijo alguna vez, o como yo creí en algún tiempo. ¿Alguien creyó eso? Yo lo creí en alguna manera. Hay que meter el mes de la Biblia ahora porque es el mes de la bruja. ¿Alguien creyó así como yo? Mueva la mano para ver si alguien creyó así como yo. Como es el mes de la bruja, entonces vamos a hacer el mes de la Biblia para contrarrestar. Este mes de la Biblia no solamente es el mes de la Biblia, sino porque es el mes de la Reforma Protestante, de la que algunos de ustedes quizás conocen y otros quizás no. Pero les traigo un resumen muy somero, y somero es superficial, acerca de lo que es la Reforma, y por eso le hablaba de historia, para tener un mínimo conocimiento acerca de este tema. ¿Alguien puede decirme, conozco qué es la Reforma y de qué se trata y por qué pasó y cómo fue? Por acá me hacen una seña y que así. Pues si somos cristianos deberíamos entender con claridad de qué se trata la Reforma y por qué hubo una reforma. Y voy a dedicarme prácticamente a leer esta primera parte para poder ser muy literal de acuerdo a esto. Son datos tomados de la Universidad Reformada y de una página que se llama Coalición por el Evangelio. No me apersono de cosas que no son mías, sino que le digo la fuente de donde he estudiado también para poder compartir con usted. Entonces, este próximo 31 de octubre se van a cumplir 504 años de que inició la Reforma Protestante. Ahora voy a darle datos que he encontrado en estas fuentes que les he mencionado. En el año de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania. ¿Alguien ha escuchado hablar de las 95 tesis? Muy bien, algunos han escuchado, otros no han escuchado acerca de las 95 tesis. De pronto conocen solo algo de por allá de lo que se habla de la iglesia de la Reforma Protestante, pero inició aquel día cuando un monje, Martín Lutero, agustino, clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, invitando a un debate abierto sobre la venta de indulgencias.
En ese momento, sin saberlo, Lutero estaba encendiendo una llama cuyo fuego pondría en vilo tanto al poder religioso como al poder político de los europeos. Obviamente este monje un monje católico, no toma esto para hacerse famoso, sino porque Dios lo toma a él para hacerse famoso el Señor. ¿Sabe por qué? Porque los que manejaban la iglesia en aquel tiempo habían tomado la decisión de guardarse a Dios para sí y enseñar lo que a ellos solamente le convenía. Pero este hombre que sí leía, porque no enseñaban a leer, que tenía acceso a la escritura, porque no todos tenían acceso a la escritura, sino solamente unos cuantos, tuvo la osadía de retar al sistema religioso de la época. El impacto que este movimiento produjo en Europa en el siglo XVI traspasó ampliamente la frontera de la iglesia y vino a ser una fuerza no solamente religiosa, sino también intelectual en el ámbito cristiano, que afectó sensiblemente el pensamiento de la época, no solamente a cristianos, sino a no cristianos también. La Reforma marcó un hito en la historia y sentó las bases para el pensamiento moderno acerca de lo que es la iglesia del Señor. Pero ¿cuál fue la esencia de este movimiento reformador? Para la iglesia católico romana, esto no era una reforma, sino una división, porque se le había quebrado la unidad que ellos tenían. Pero este hombre retó a sus autoridades porque entendió que su autoridad suprema no era el hombre, sino Dios y su palabra. Entonces, los historiadores ahora seculares, sobre todo en el campo marxista, de tipo y de corte político, pensaban que la reforma era el producto de algunos factores económicos, políticos y sociales y que se había dado como un efecto para intervenir en las acciones de las personas, o sea, en la sociedad, pero con énfasis político. Y por supuesto que la iglesia en aquel tiempo, y creo que en este también, tiene sus manos untadas de política, no solamente política como forma de gobernar y de manejar allí, sino también de tergiversar la verdad. Los reformadores, en cambio, para ellos fue un retorno a las doctrinas cruciales del Nuevo Testamento, que habían quedado sepultadas bajo los escombros de la tradición, la teología escolástica, que es una mezcla. La escolástica es una mezcla de religión, teología, fe y filosofía. Entonces, y la religión sacramentalista de los años oscuros de la Edad Media. O sea, había alrededor de la iglesia todo un misterio alrededor de ella, y era época de oscuridad y no era época de luz, para lo cual fue escrito la palabra de Dios. Y entonces, un aspecto importante del catolicismo medieval fue las indulgencias. ¿Alguien puede levantar su mano si sabe algo acerca de las indulgencias? La iglesia católica había empezado a vender espacios de salvación, es que me parece impresionante, como quien dice terrenos en el cielo. Si usted pecó, usted tiene que pagar, como quien dice, para poder ser llevado al cielo, para que pueda ser salvo. Y hablaron de algo que se llama purgatorio, que hace unos cuantos años uno de los últimos papas dijo que ya no era real el purgatorio. El Señor lo dice, es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y en aquella época se habían negociado con la salvación de la gente, incluso el tiempo que pasaban o pasarían en el purgatorio para poder ser salvos. O sea, si tú pagas más, vas a sufrir menos y vas a pasar ahora luego al cielo. ¿Será que esa es una realidad que hoy los cristianos conocemos y que debemos vivir de esa manera? Porque no es con dinero que se entra al cielo, sino con arrepentimiento y fe en el Señor. Él lo dice en Marcos capítulo 1, cuando dice: aquel día se cumplió el tiempo y el Señor les predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Sencillo. ¿Qué más se necesita? Arrepentimiento
y fe en la palabra de Dios. Entonces, otro aspecto era que algunos santos habían sido tan buenos que no merecían ir al purgatorio, sino ir directamente al cielo. Y estamos hablando ahora de la salvación por obras. No solamente que se podía comprar, sino que si yo no tenía dinero, entonces trabajaba aquí para poder ir al cielo. ¿Y dónde quedaba la fe, el arrepentimiento y la sujeción a nuestro Señor? Entonces, de hecho, habían hombres tan serviciales, escuche esto, hombres tan serviciales, que tenían méritos extras, superávit, lo que se conoce en economía como superávit. O sea, había sido tan bueno que no solamente entraba él, sino que los dones o las cosas que él había hecho podían tomarse de las de esa persona, de esos puntos ganados y trasladárselo a otra persona. Pero eso costaba dinero. ¿Qué le parece? Y aquel hombre llamado Martín Lutero tomó la decisión de vivir de acuerdo a esto. Estos son algunos datos históricos. La Reforma Protestante buscaba protestar contra las malas prácticas y abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas, que era la única religión que se podía seguir en Europa en aquel tiempo. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. La Reforma Protestante fue un movimiento que trascendió la esfera de lo religioso, es decir, no fue un movimiento solo para lograr la reforma de la iglesia, sino que también tuvo incidencia e importancia en el desarrollo social, en la nueva manera de ver y organizar la sociedad separada del dominio de la iglesia de su tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque ellos también promulgaron la educación a las personas que no eran de muchos recursos. Plantación de escuelas, colegios, no solamente la predicación de la palabra, sino también la enseñanza a leer, a aprender a leer, a escribir. Se está dando cuenta lo que Dios hizo a través de un hombre religioso enclaustrado en un monasterio y viviendo de acuerdo a una doctrina humana. Y lo hizo el Señor a través de este hombre y otros que se sumaron. Porque dentro de los principios de la Reforma Protestante se encuentra, escuche bien esto que hoy usted de pronto lo ha oído, la libertad de conciencia. Y hoy es un derecho en nuestra Constitución colombiana y creo que en todas las constituciones del mundo. Y es que yo tengo libre derecho a pensar. No tengo que pensar como tú o tú tienes que pensar como yo, sino que tengo libertad de pensamiento. Puedo tener mi conciencia. Hay cosas que no voy a hacer porque la conciencia me lo impide. Desde aquel tiempo vino eso para que usted, hermano que se encuentra aquí, amigo o creyente, pueda empezar a entender la importancia de lo que fue la reforma protestante, la reforma en la iglesia. Entre los principios de la Reforma protestante está la libertad de conciencia, los derechos humanos y el pensamiento crítico. Y esto nos lleva mucho más a adentrarnos en que si tú piensas de una forma, yo también tengo derecho a decirte a ti, ¿sabes qué? Yo no pienso igual. No estoy de acuerdo contigo. Ve la importancia de lo que es entender y conocer de lo que el Señor ha hecho a través de la historia con su iglesia. Porque hoy disfrutamos de muchas cosas que vienen de derramamiento de sangre. Y de hecho hoy tú disfrutas tu vida a causa del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero muchos desconocen y viven su vida como si su vida fuera suya. Usted es comprado. Usted le pertenece a alguien y ese alguien es Dios. Entonces, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, no fue casual el hecho de que uno de los instrumentos de Dios para dar inicio a la reforma no fuera un monarca, un presidente, un estadista, sino un monje, un hombre de Dios, un monje agustino que invitaba al pueblo a reflexionar en un asunto teológico. Porque también
se negociaba con la culpabilidad de la gente. En aquel tiempo se atropellaba a las personas. Eres culpable hasta que yo diga que eres libre. ¿Sabe cuándo usted es libre? Cuando se arrepiente de sus pecados y vive de una manera, porque la Escritura dice acerca de Jesús, porque Él vino a destruir al diablo, vino a destruir al diablo. No dice la Escritura eso. Vino a destruir las obras del diablo. Y usted no es el diablo, pero muchas veces hace y participa de obras del diablo. Y hay otras cosas por las cuales el Señor vino, dice, y el que conozca al Señor conocerá la verdad, y la verdad que les hará libre. Perdóneme, pero usted no me necesita para la libertad de sus pecados. Que quizás necesite una guía porque va por un camino incorrecto. Es posible. Pero la realidad es que usted necesita, para poder alcanzar salvación, es arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que peleaba Martín Lutero en aquel tiempo. Porque se estaba negociando con la fe. Pero yo le pregunto, ¿será que se parece en algo lo que hoy vive la iglesia moderna? ¿Será que el dinero hoy hace parte esencial para la salvación de muchos que se hacen a llamar parte de la iglesia del Señor? ¿Será que existe la manipulación política hoy en las congregaciones y en los templos cristianos? ¿Será que existe hoy la manipulación a las personas diciéndole que tienen que hacer ciertas cosas para poder alcanzar salvación y no que se arrepienten? Mis queridos hermanos, ¿cómo puede un Dios infinitamente justo perdonar a los culpables? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Romanos 3:28 dice lo siguiente. La respuesta del Nuevo Testamento es clara y diáfana como el sol al mediodía, no por nuestras obras, sino únicamente por medio de la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo le quiero decir que sí, somos salvos por obras. Voy a leer la Escritura, pero dice que no somos salvos por obra, pero yo le voy a decir que sí somos salvos por obra. ¿Sabe por qué? Porque usted es justificado por obras, pero que no son suyas, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que es usted salvo por la obra de Cristo en su vida, pero no por las obras que usted pueda o dejar de hacer. ¿Sabe una cosa? El cristiano hace obras porque es salvo. No es salvo porque hace obras. Eso es lo que hoy tenemos que entender. Porque esto nos limita a bajar nuestra cabeza delante de los hombres y delante de las cosas en esta tierra y no inclinarnos delante del Dios puro, santo, verdadero. Yo no sé si alguien acá sabe por qué hay tantas palabras escritas acá y incluso algunas se repiten. ¿Alguien podría decirme de qué se trata este letrero? Eterno, bueno, fiel, justo, amoroso, omnisciente, omnipotente, misericordioso, inmutable, santo, sabio, bondadoso, infinito, tierno, soberano, inmutable. Atributos del Dios vivo. Son los atributos de Dios. Él es suficiente para nuestra salvación. ¿Y qué dice la Escritura? Romanos capítulo 3, verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Romanos 4:4 dice, pero al que obra, o sea, el que hace cosas, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sabe por qué? Porque el que hace cosas hay que pagarle. Usted va a trabajar a su empresa o a su negocio por una razón. Usted tiene que pagarle porque si no, usted no va. Claro, yo también he tenido que ir muchas veces sin que me paguen a muchos lugares. Aunque sea digno de mi salario, muchas veces he trabajado sin paga. Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez.
Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Porque es por la obra no de él, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú no te puedes poner a cuentas con Dios si no es a través de nuestro Señor Jesús. Solamente. Efesios 2 del 8 al 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Sabe por qué no es por obra? Porque si usted se salvara por obra, por plata o porque hace algo, la gloria no fuera de Cristo, sino de lo que usted hizo. Y eso peleó la reforma. Y sabe una cosa, yo siento que peleo hoy también en contra de aquellas viejas prácticas rudimentarias y humanas que hoy predicadores predican a lo que hacen llamar iglesia. No solamente se condenan ellos, sino que condenan a los que le oyen. Entonces, el problema esencial con el que estaba lidiando aquí no era político, ni filosófico, ni económico, ni social, ni siquiera era de índole moral. Lo que se necesitaba con urgencia no era limpiar la casa simplemente, sino revisar sus cimientos. Una cosa es que tú tengas que asear tu casa. Y otra cosa es que tengas que revisar el cimiento para ver cómo está construida. ¿Sabe una cosa? Limpiarla es fácil. Comparado con revisar cómo están los cimientos para ver cómo se sostiene la casa donde tú vives. Mira, limpiar tu vida es más fácil. Pero cuando vengas a revisar los cimientos que tú tienes, porque tus cimientos en cuanto al Señor te permiten o no agradarle o desagradarle. Pero muchas veces, aunque prediquemos la verdad, muchos tomarán la cruel decisión, porque yo digo que es cruel, contra sí mismo, de hacer las cosas como quieren y no como Dios ha mandado. De este lugar puede salir gente directamente a pecar y a vivir como quiere. ¿O no es una realidad? Esto es una realidad. Salir de este lugar donde se predica lo que yo creo que es un evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque he empezado a revisar los cimientos y hemos cambiado, sí, pero para la gloria de Cristo. Porque cualquiera que predique la escritura debe estudiar las bases, el fundamento. Y no es por opinión de hombres que tú alcanzas salvación, sino por el fundamento que se encuentra escrito en la palabra de Dios. Esos cimientos son de los que te hablo. De cómo vive su vida. No cómo vive mi amigo, mi compañero de trabajo, el compañero de universidad, el compañero de escuela, el del colegio, el vecino uno al otro. No. ¿Cómo quiere Dios que vivas tú tu vida para agradarle a Él y alcanzar una entrada al trono de la gracia de Dios? Y no es como dice el pastor, como dice la palabra. Es como dice la palabra. Yo le digo algo, acá, aun cuando el templo está cerrado, la palabra de Dios está predicando. Ay, pastor se volvió loco ahora, está viendo visiones de las que él critica. No, ¿sabe por qué? Porque cuando yo cierro esa reja, uno de las cosas que quité de los horarios y esas cuestiones y puse la palabra de Dios. Juan 7:38, ¿qué dice? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Es como dice el pastor? No. ¿Es como dice el llamado autodenominado apóstol? No. ¿Es como dice el autodenominado profeta? No. ¿Es como el que dice autodenominado maestro? No. ¿Autodenominado evangelista? No. Como dice la escritura. El que cree en mí, como dice la escritura. Por eso te digo, aún con las puertas cerradas, este templo predica a todo el que pase por allí.
95 tesis clavadas por él. Voy a leerle una que otra. La número 7 dice: mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Estaba diciendo, ¿sabe una cosa? Están haciendo algo mal. Le están diciendo a la gente que se está muriendo que pagando pueden alcanzar una pena más baja en el purgatorio. Y cosas como esta, semejantes a esta, él se dedicó a escribir allí para refutar todo lo que los hombres predicaban de acuerdo a su propia opinión y no de acuerdo a la palabra. Me encanta Martín Lutero. Amo los reformadores. Juan Calvino y todos los que se desprendieron a través de la historia con esta seguridad. La sexta dice: el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o sea, que Dios ha perdonado. Solamente puedes, de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su escritura, y esto es sencillo. ¿A quién perdona Dios? Contésteme, por favor. ¿A quién perdona Dios? ¿A quién perdona, hija? Dios. ¿Sí? ¿A quién perdona Dios? Al que se arrepiente. Eres libre de lo que te arrepientes, de lo que te dispones para seguir viviendo una vida santa para con Dios. Dice la Escritura: no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tienes por qué vivir con tu vida con un sello en tu cara, en tu frente, de un pecador cuando te has arrepentido delante de Dios. Pero no se predicaba así, sino que se usufructuaba, tanto económica, posicional, sexual y físicamente. Entonces, como usted pecó, venga y sírvame. Como usted pecó, venga y págueme. Como usted pecó, venga y trabaje. No, hermano. No necesitas nada de eso para entrar al trono de la gracia de Dios. Solamente tienes que buscar la presencia de aquel que fue crucificado y pagó por tus pecados, y que tu vida sea sinceramente diferente para agradarlo a Él, por aquel que pagó por tu vida con sangre. La tesis 16 que clavó Martín Lutero decía: al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí. La 21 dice: en consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencia que afirman que el hombre es absuelto a la vez que es salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Porque el Papa no solamente podía decir quién no era culpable porque había pagado, sino también podía decir quién era culpable, así pagara. Bueno, queridos hermanos, hasta ahora aquí es posible haber dado datos acerca de todo este asunto, solamente. Pero voy a hacer ahora unas preguntas de hoy para nosotros acá como congregación, como esto, por llamarlo de alguna forma, que esto sea nuestra aplicación a esto que les he explicado de historia. A muchos no les gusta la historia, yo sé que a muchos no les gusta la historia, esas fechas por allá, ese tipo de cosas, de pronto no son muy agradables para nosotros. Pero ahora vamos a aplicar esta enseñanza a nuestra vida, porque voy a hacerle algunas preguntas. ¿Será que hoy se necesita otra reforma en la iglesia de Cristo Jesús? ¿Cuántos están de acuerdo que hoy se necesita una reforma en la iglesia de Cristo Jesús? Levante su mano. Pero levántala, si la va a levantar, levántala, si no, déjela allá va. Les voy a enseñar algo. Yo también lo creía, que hoy la iglesia de Cristo debía vivir otra reforma. La reforma no la debe vivir la iglesia de Cristo. La reforma la debe vivir tú y yo. Porque la iglesia de Cristo es pura, sin mancha, sin arruga. Los que no encajamos en la iglesia del Señor somos nosotros.
los pecadores no arrepentidos, los que queremos vivir como se nos da la gana, los que queremos hacer solo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Somos nosotros los que necesitamos una reforma. Más bien nosotros somos los que necesitamos esa reforma. Y tengo unas cuantas anotaciones hoy de aplicación para nuestra vida. Algo que usted y yo no podemos, escuche bien, algo que usted y yo no podemos pretender es que la palabra de Dios cambie para lograr nuestros propios fines de acuerdo a nuestra propia tergiversación de lo que es la persona de Dios. La palabra no va a cambiar. Quien tiene que cambiar eres tú. El principio no va a cambiar. Cambiarle el nombre al pecado no va a ocultarte, a mimetizarte. ¿Cómo le llaman? Mimetizarte. Perdón. Mimetizarte en la iglesia del Señor. Y yo me aterro cuando leo la palabra, y uno de los pasajes dice que había entrado uno a la fiesta de bodas vestido de la manera en que no debía ir vestido, o sea, no tenía el vestido de la fiesta. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo se está hablando acá de parte histórica en la escritura también. Dice, ¿y usted por qué está aquí? ¿Por qué usted está vestido así? ¿Sí ha leído esa palabra? Y le dice, no, usted no puede estar aquí porque usted está vestido de esa manera. ¿Sabe qué? Tómenlo y sáquenlo de aquí. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo se estilaba en las ceremonias y las fiestas más importantes que el que te invitaba a una fiesta te pedía tu talla y te mandaba el vestido. Y el Señor tiene tu talla. Y te ha dado un vestido. Y son ropas de santidad para con Dios. Pero yo veo a mis hermanos y a veces me veo yo que mi ropa me queda grande. Y no porque haya adelgazado, sino porque no es mi talla. No es la talla de la forma ni en la medida que Dios me ha dado para que yo me vista. Cuando me visto de inmundicia, cuando me visto de altanería, de insurrección, de no sujeción, de pecado, de mentira, de engaño, de fornicación, de adulterio, de robo. Algunos de ustedes, hermano, la ropa le queda grande o le aprieta mucho. Y no es el vestido que Dios te ha dado para llevarte a su fiesta. Algunos de ustedes su ropa le queda grande. El vestido que Dios le ha dado. Pero cuando van al almacén y compran ropa de vestir en esta tierra, ¿saben quién hace los mejores tubos para los jeans? ¿Quién corta los mejores dobladillos? ¿Quién arregla las camisas? Y quizá nos importa más cómo nos queda la ropa de tela que vestimos que la ropa espiritual que el Señor nos ha mandado a vestir. ¿Alguien ha comprado algo que le queda grande? ¿No se arrepiente por haber tomado talla M y era talla S? ¿No se arrepiente usted de haber comprado un pantalón 34 cuando usted ahora es 30 o 32? Entonces usted busca a alguien que hace el trabajo artesanal de volverte una camisa talla L en una M o una M en S o una S en XS. Y quizás paga para que alguien haga ese trabajo. Pero en cuanto a tu vestimenta delante de Dios, solo hay un artesano, un sastre que puede ayudarnos
a que la ropa que nos queda grande o nos aprieta nos quede. Y lo único que tienes que pagarle a Él es con tu arrepentimiento, con tu fe y con tu obediencia al Señor. Nuestro Señor Jesús, el Cristo. La Biblia no va a cambiar, hermano. El mundo se va a prostituir más, se va a corromper más. La sociedad no va a mejorar. Algunos tienen la idea que un político va a cambiar Colombia o Venezuela. Yerran. Que va a cambiar Siria, que va a cambiar. No. Será un cambio sencillamente estético, pero no de fondo. Porque lo que se necesita hoy es una reforma en nuestras vidas para poder hacer parte de la iglesia de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayas olvidado del que os llamó por gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea, para empezar a creer, hermanos, en cosas que no se les ha predicado. ¿Cuándo tú tomaste la decisión de seguir un evangelio distinto al que está en la Escritura? Y el apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Y esas son las malas influencias. No te dejes corromper tu corazón, tu vida, tu cuerpo, tu mente, la teología que la Biblia te enseña. No, eso es pecado, pero eso era en aquel tiempo. Falso. Lo que era pecado antes es pecado hoy, hermano. Porque si hay algo que la Escritura tiene como un atributo de Dios, y aquí, ¿por dónde está? Inigualable, infinito, omnipresente, inmutable, está aquí abajo, inmutable y eterno. Él no cambia, pero te quiero decir algo también del pecado. También es inmutable, no cambia. Se peca de las mismas formas. Todos hacen parte de un costal que debe ser arrojado de nuestros corazones para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo creo que usted necesita una reforma, hermano, y yo. No la iglesia. Nosotros necesitamos una reforma. Y él dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mira lo que dice el mismo apóstol, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, pecado, contra Dios, impuro, basura, detestable, desagradable ante los ojos de Dios. Y Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos. Mire que él está en el 1, hablando de una forma fuerte, pero ya va por el 3 y empieza ya el apóstol como a desesperarse. Y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quien edifica su casa sobre la roca lo compararé a un hombre prudente. Pero quien edifica su casa sobre la arena, lo compararé con un hombre. ¿Cómo? Insensato, imprudente, torpe, inicuo. Y él le dice a ellos insensatos. Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En aquel tiempo también estaban peleando aquellos. Y el apóstol Pablo, y la Escritura lo declara literalmente. Pero llegaron algunos y tomaron el trabajo de la iglesia antes de la reforma y obligaron a la gente a que pagara, a que viviera de acuerdo a la opinión de los hombres y no la opinión de Dios.
Y verso 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan necios somos, hermanos. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, hermanos. Y creo firmemente que es la palabra de Dios la que puede aclarar toda duda con respecto al Señor, con respecto a cualquier misterio en esta tierra, con respecto a cualquier pecado de esto, de lo que es y no es pecado, de lo que está bien y lo que está mal. La reforma no la necesita la iglesia, la necesitas tú para poder ser parte de la iglesia de Cristo. Ay, pastor, pero pareciera que nos estuviera condenando a todos. No, hermano, yo tengo que anunciarte esto antes de que vayamos a la presencia del Señor en vivo y en directo. Porque ¿sabes qué dice la Biblia que yo leo? Dice que algunos se presentarán un día delante de mí y me dirán, Señor, y yo le diré, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Y otros se presentarán diciendo, Señor, ¿cómo así? Si en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos el evangelio, sanamos enfermos, levantamos muertos. ¿Y qué le responderá el Señor? No te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No dice que no lo hicieron. No dice que no predicaron. No dice que no levantaron muertos. Ocurrió. Pero él no lo reconoce. Yo quisiera preguntarle a usted sin que me levante la mano en este momento. ¿Tú crees que te presentarás delante de Dios y él dirá, bienvenido hijo a casa, te estaba esperando? ¿O todavía tienes asuntos pendientes aquí con la justicia terrenal y espiritual? ¿O todavía tienes cosas que arreglar con el Espíritu Santo? ¿O todavía tienes pecados que confesar por los cuales Cristo, según tú, no ha muerto? Creo firmemente que es la palabra de Dios la que va a aclarar toda duda. Segunda de Pedro 1, 19, dice lo siguiente. Yo quisiera que usted se aprendiera esta cita bíblica. Sabe que cuando yo empecé en la vida cristiana, teníamos retos de aprendernos citas bíblicas. Yo creo que eso se ha perdido ya entre nosotros. Y llegaba uno y le preguntaban. Y quizá usted tiene más años que yo en Cristo. Pero esta segunda de Pedro, usted debería aprendérsela de memoria. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál cree usted que es la palabra profética más segura? La Biblia. Deje de perseguir apóstoles y profetas. Pare con eso. La Biblia habla mal de ellos, de los que se hacen llamar apóstoles y profetas en estos tiempos. Habla mal de ellos. ¿Quieres encontrar la voz de Dios? Búscala en la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien oír al estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí se rompe aquel argumento. Es que tengo una palabra para ti, ven, te lo voy a decir en secreto. Mira, la Escritura se ha escrito para la iglesia del Señor, no para uno y otro, otros no. Y eso hacían antes de la reforma. Y que le profetizan al oído. Y que le dicen, el Señor me muestra a un hombre que viene, que hace, que deshace, que etcétera. Y parece más una cosa de sortilegio y brujería que el verdadero propósito de Dios sobre la Biblia, expresado para tu salvación. Yo enseguida aprendo el dudómetro cuando el Señor te dice, ay Dios mío, ¿con qué me irá a salir?
Pero cuando me dice, la Biblia dice, me baja el nudo de la garganta. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Diga conmigo, ninguna. Hermano, ninguna. Es que esta sí me aplica a mí, pero a ti no. No, es para ti y para el otro. Y no tienes que buscar un profeta que te diga cosas a ti, de cómo va a ser tu futuro, cómo va a ser tu esposa, cómo va a ser, porque tú estás, o sea, eso y un chamán es lo mismo. O una vieja con una bola de cristal. Y hermanos, consejo pastoral. Para la activación de una mente bíblica, si quizá usted no la tiene, y me refiero a darle sentido a esa santa palabra que aquí predicamos con esmero, cada vez que podemos, debemos tener comunión con el Espíritu Santo de Dios para discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabe por qué? Porque llega el momento en que lo malo no te parece tan malo. Y todavía creemos que la iglesia necesita una reforma. La iglesia es santa, sin mancha, sin arruga. Es perfecta. Pero aún no acaba de llenarse. Están siendo llamados desde los 4 puntos cardinales. El Señor está llamando. No sé si estás tan lejos del Señor que Él te sigue llamando aún estando sentado acá. Yo les he contado que he ido a un estadio, 45,000 personas, en el estadio Nemesio Camacho, el Campín en Bogotá, ahí sentado, solo. 45,000 personas en el estadio. Y puedo estar solo. Usted puede venir al templo todos los domingos y perderse. ¿Sabía eso? Es posible perderse. Muy fácil perderse. Juan 14:26 dice lo siguiente. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Necesitas al Espíritu Santo para poder una vida cristiana, para poder vivir una vida cristiana que agrada a Dios. Y que te hable el Espíritu Santo y contrarreste las propuestas que el diablo te manda, no solo a través de demonios, sino a través de personas que quieren sacarte del propósito y del plan que Dios tiene para con tu vida. Muchos disfrutaremos en esta tierra y otros disfrutarán quizás más. Pero llegará un día en que tendremos que dar cuenta a Dios por nuestros actos. No solamente por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. No solamente por lo que dijimos, sino por lo que no dijimos. ¿Y cómo lo dijimos? ¿Y cómo no lo dijimos? Juan 16:13 dice lo siguiente. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Esto es brujería? No. Todo lo que habrá de venir. Permíteme, hijo esa, esto de pronto no parece tanto una Biblia. Porque esto se tomó, gracias hijo, de lo que está aquí. No lo que está aquí se pasó para acá. La tecnología que hoy tenemos, aquí tengo una, aquí tengo otra y aquí tengo otra. La prédica, las diapositivas y para mirar quién se conecta y quién no.
Estas cosas fueron sacadas de aquí. No, esto que está aquí fue sacado de acá. Por eso la iglesia no se puede conformar en ser virtual. ¿Está bien? Esto no va a cambiar. El Espíritu Santo les enseñará lo que ha de venir porque les revelará esto, ¿vea? Ah, yo creía que era la mujer que me iba a dar el Señor, la otra. O los dineros que iba a recibir, o las piscinas que iba a tener y las camionetas que iba a disfrutar. El Señor me dice que tendrás carro, casa y beca. Eso le encanta a la gente. No, pero es que por el Espíritu Santo el Señor nos muestra las cosas que han de venir. Claro, te muestra porque te revela esto. Atrápala si puedes. Lo que ha de venir no es solamente la venida del Señor para recoger a su iglesia. Hasta ahí la historia está bella, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ver. Al estilo pentecostal. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque Cristo viene por su iglesia? Dale un aplauso a Cristo. Ok. Aleluya. Me siento más vivo ahora. ¿Y cuántos le dan gloria a Dios porque viene el juicio? Ah, aleluya, también gloria al Señor. ¿Por qué aplaude menos? ¿Sabe una cosa? Yo no puedo ser un motivador aquí. Yo soy un predicador de la verdad de Cristo Jesús. Y si algo he predicado mal, me arrepentiré y volveré a este lugar. Y les diré, hermanos, perdónenme, he enseñado mal. Él no solo viene por su iglesia. Al Señor no lo van a atrapar una vez más. Él no vendrá con pañitos de agua tibia a decirnos que nos arrepintamos. ¿Sabe qué? No habrá más oportunidad. A Él no lo van a atrapar unos y otros. A Él no lo van a tomar los romanos y lo van a amarrar en una cruz y lo van a crucificar. Él vendrá a traer juicio sobre la tierra. Y se hará justicia en el universo. ¿Sabe por qué se hará justicia? Porque un día lo tomaron a Él. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? Diga, el hombre. Si a Jesús lo llevó el hombre a la cruz, o sea, tus pecados y mis pecados, en vano murió. ¿Sabe por qué? Porque a él lo puso el Padre. Isaías 53 dice, como cordero enmudeció, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Pero su paz, dice, Dios quiso quebrantarlo. Y él dice, yo puse mi vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo. El hombre no puso a Cristo en la cruz. El Padre puso a su Hijo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Deja la hija, no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sigue, por favor. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sigue, por favor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que no se diga más, hermanos.
Mi pecado llevó a Jesús a la cruz. En la cruz pagó por mis pecados. Pero con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Búscame eso, nena. El verso 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabe por qué Él no solamente vendrá por su iglesia, sino porque un día Él, siendo justo, santo, y todo lo que usted ve acá, inigualable, infinito, bondadoso, fue crucificado para pagar por los injustos, siendo Él justo? Entonces Él hoy, o el día que venga, tendrá la autoridad de venir a esta tierra, no solamente por su iglesia, sino para hacer justicia de esto. Porque Él era inocente, pero se hizo culpable por ti y por mí. Y Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2. La última diapositiva de la mañana. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué? Lo que habla la palabra. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Salvador, un solo Cristo en medio de nosotros, una sola escritura, una sola verdad, un solo camino, una sola vida. Colócate en pie, por favor.